un reconocimiento y remembrar el nombre de Herbert Leonard Adolphus Hart, quien nació el 18 de julio de 1907 en Oxford, Reino Unido. Fue uno de los grandes filósofos reconocidos en el siglo XX. Se graduó como abogado en 1932 en la Universidad de Oxford. Participó al inicio de la Segunda Guerra Mundial como agente de inteligencia británico. Allí, dentro de sus labores, tuvo la oportunidad de trabajar o compartir labores con filósofos oxinogenses como Herbert Reilly y Star Newton, donde siempre tuvo algunos arraigos de esa filosofía de esas personas para sobrellevar su ideología. Posterior a la culminación de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente retoma sus labores como docente de la Universidad de Oxford. Allí pues laboró durante bastante tiempo y tuvo la oportunidad de estar en diferentes estados de los Estados Unidos, y asimismo allí durante su labor redacta su obra más importante, El concepto de la ley, donde él enmarca unas reglas primarias y unas reglas secundarias. Las reglas primarias basadas netamente en lo que son las obligaciones de términos jurídicos, y las reglas secundarias las enmarca en la potestad que se le da al Congreso de dictar leyes, al Congreso y a los jueces, para hacer claridad, de dictar leyes. Tuvo algunas controversias con otra serie de filósofos como John Austin, como Bedman, y relacionado con la ideología que ellos tenían acerca de lo que es las leyes. Cuando él estaba ya haciendo retomando sus críticas y darle la solución a esas críticas, el 19 de diciembre de 1992 fallece. Para 1960 el mundo atravesaba por una gran crisis social posterior a las dos guerras que atravesaron el principio de la década de 1900. Dichas guerras dieron a entender al mundo que el caos podría acercarse en cualquier momento y que el momento para poder solucionar estos conflictos no era a través de una pistola o a través de las armas, era a través de los derechos. Hart, en su libro El concepto de derecho, nos explica cómo en el 10º capítulo, hablando de derecho internacional, se pueden solucionar dichos conflictos sin necesidad de tener que evocar a la fuerza, sin necesidad de tener que evocar al miedo para poder generar control en una ciudad, en un país, en una metrópolis. Precisamente vamos a hablar en este libro y culminando este video cómo Hart demuestra que el mundo puede ser solucionado a través de las leyes y que el mundo se puede controlar con un escrito, con algo codificado. Muy buen día, compañeros. El día de hoy les hablo desde mi alma mater, el Colegio Buen Consejo de Bogotá. Hoy me quiero referir principalmente a Herbert Hart, uno de los representantes más significativos del positivismo jurídico. Él define el positivismo desde dos rasgos. El derecho y la moral no tienen una conexidad lógica. En tal medida considera que el derecho proviene y deviene de las decisiones que adopta el gobierno de una comunidad. Uno de los conceptos más importantes que nos aporta Hart es el del sistema jurídico, entendido como aquel medida que yo debo adoptar para legislar y a partir de esa legislación determinar cuál debe ser la sanción a tomar cuando un hombre comete algún delito. Para continuar con la breve explicación del filósofo Herbert Hart, debemos remontarnos a los tiempos posteriores de la Segunda Guerra Mundial, donde se había dado de baja al positivismo, ya que en el holocausto nazi se fundamentó en una norma positiva y a la luz del mundo contradecía cualquier principio del derecho y atentaba los derechos fundamentales. Hart es uno de los reconstructores del positivismo moderno. En los juicios de Nuremberg
se tiene en cuenta el ius naturalismo y se deja a un lado el ius positivismo. Voy a disponerme a hablar un poco sobre los autores que lo criticaban y los autores que él criticaba. Entonces vamos a dividir esta breve explicación en dos. Vamos a empezar con los autores que criticaban a Hart, con un autor que criticaba a Hart. Me refiero a Ronald Dworkin. Hay que tener claro que al ser Hart perteneciente a la corriente positivista del derecho, va en contravía de todo lo que Ronald Dworkin promulgaba, ya que Dworkin atacaba de forma directa el derecho positivo y decía que el derecho no es únicamente la norma, sino que también existen unos principios del derecho que hacen parte del mismo. Dworkin critica a Hart al decir que cuando éste dice que los sistemas jurídicos determinan la existencia de sus normas según su origen. Para Dworkin, los sistemas jurídicos determinan su existencia no solo por su origen, sino también por elementos de la moralidad. Y esos elementos de la moralidad se ven representados en unos principios del derecho. Pone el ejemplo del famoso caso de Riggs versus Palmer, en el cual la decisión del fallo fue tomada con base en un principio del derecho que se sobreentiende que existe en el sistema jurídico, mas no se promulga dentro del mismo, al autor Austin y su teoría imperativa del derecho. Esta teoría consiste en que solo existe una norma de carácter imperativo y prohibitivo. Me refiero a que solamente existe la norma que se impone, digamos, por el principado o por el monarca, en donde dice, si usted no cumple con esto, entonces pasa esto, ¿sí? Para Hart no solamente existe ese tipo de normas, también existe las normas que confieren potestades. Pone de ejemplo el matrimonio o la norma penal, entendiendo la norma penal como un acto que se cumple, un acto que, digamos, el que matare a otro incurrirá en prisión dentro de tantos a tantos años. Como según su redacción, no es una norma que prohíba o que no permita la realización de una conducta, sino que es una conducta que se cumple. Digamos que a grandes rasgos podemos hablar de estos dos autores